Mañana, qué bueno es estar aquí en la casa de Dios, glorificando su nombre, exaltándole. Pero también qué bueno es venir para recibir la administración de la palabra de Dios. Hay que abrir el corazón para que Dios hable a nuestras vidas. Hay que abrir el corazón para permitirle al Señor que Él moldee su carácter en nosotros a través de su bendita palabra. Si a mí me preguntaran razones por las que yo vengo a la iglesia, yo diría que una de ellas, que es muy importante, yo vengo a la casa de Dios para adorar y honrar el nombre de mi Dios. Otra razón sería, yo vengo a la casa de Dios para tener comunión con mis hermanos en Cristo, la familia de Dios. Pero una razón también muy poderosa para venir a la casa de Dios es para que Dios me hable a través de su santa y bendita palabra. Y aunque Dios nos habla de muchas maneras y de muchas circunstancias, yo creo que la Biblia, la palabra de Dios, es como decirle el manual más poderoso en donde cada uno de nosotros puede escuchar la palabra para moldearnos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta mañana me gustaría hablar acerca de uno de los personajes de los cuales muy poco se habla en el Antiguo Testamento. Y es uno de los hombres que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios dio testimonio de él, de que fue un hombre que supo agradar a Dios en todos los años que Dios le dio. Déjeme primero decirle que en el libro de Génesis, que es el libro que se le llama el libro del principio, porque nos da el principio de todas las cosas y el origen de todas las cosas, como de todas las familias. Hay nombres en la Biblia y familias en la Biblia que se destacan, como por ejemplo, la Biblia nos habla del primer hombre llamado Adán, y Adán nos da unas lecciones interesantes acerca de la vida y la muerte. Adán también, en un sentido, es una figura del Señor Jesucristo, como Adán el primer hombre y Jesucristo como el segundo hombre que vino a restaurar la imagen de Dios en el hombre que perdió el primer hombre llamado Adán. También hablamos, por ejemplo, de Noé. Noé nos ilustra las obras y la salvación. La obra de Noé fue una obra de fe y fue una obra de salvación en donde aquellos que creyeron en el mensaje de Dios fueron salvos del diluvio, que fue Noé, su esposa, y por supuesto sus hijos y sus nueras. 8 personas fueron salvas a través del mensaje de las obras y la salvación por medio de Noé. En el libro de Génesis también se menciona a Abraham. Abraham nos habla acerca de la fe y nos habla también de la separación, de cómo Dios lo llamó desde Babilonia, de Ur de los Caldeos, y le dio un nombre maravilloso para que a través de ese nombre hubiera la descendencia de todas las familias de la tierra. Dios le dio una promesa maravillosa a Abraham. Dios le dijo que iba a bendecir a todos los que le bendijeran, pero que también iba a maldecir a todos los que le maldijeran. Pero Abraham nos enseña, hermanos, lo que es vivir por medio de la fe, de tal manera que se le conoce como el padre de la fe. Vemos también a su hijo en el Antiguo Testamento llamado Isaac. Isaac nos muestra los principios de la sumisión, de la obediencia, la perseverancia y de una relación íntima de padre hacia un hijo. Y vemos también la vida de Jacob, que nos ilustra una vida de disciplina, pero también una vida de provisión de parte de Dios. Pero también Jacob nos enseña cómo un hombre puede ser transformado cuando va en una búsqueda sincera del apoyo de Dios. Y hay muchos nombres, pero ¿qué tal acerca de José, por ejemplo? José nos habla acerca del sufrimiento, pero también nos habla acerca de la exaltación de Dios sobre aquellos hombres que tienen temor y amor por Él. Pero aparte de todos estos personajes, hay un hombre que me llama la atención, y ese hombre es Enoc. Y la Biblia dice que Enoc es el hombre que caminó con Dios. Mire cómo es la historia. Enoc es de los descendientes de Set, hijo de Jared y padre de Matusalén.
La Biblia dice que cuando este hombre llamado Enoc, cuando este hombre tenía 65 años, engendró a Matusalén, pero vivió por todo 365 años. Pero después que engendró a Matusalén a los 65 años, la Biblia dice que los otros 300 años, fíjese bien, Enoc caminó con Dios. Qué vida más maravillosa la que tenían estos hombres en aquel entonces. ¿Se imagina usted vivir 365 años? Y Matusalén, que vivió más de 900 años, creo 969 años, ¿hijo de quién? Hijo de Enoc, Matusalén. Y cuando yo veo los registros de la Biblia de estos hombres que vivieron por largos años, me doy cuenta del que se habla, del que agradó a Dios en toda la Biblia del Antiguo Testamento, fue Enoc. Y vivió 365 años, pero 300 años los vivió, según la Biblia, caminando y caminando al lado de Dios. Caminar con Dios para muchas personas parece algo imposible. El asunto radica en que muchas veces, hermanos, no entendemos lo que realmente significa caminar con Dios. Porque cuando leemos lo que dice la Biblia, que Enoc caminó 300 años con Dios, usted diría, o muchos dirían, pero ¿habrá sido una vida aburrida realmente la de Enoc, caminar 300 años con Dios? ¿Habrá sido que Enoc, por ejemplo, nunca se disgustó, nunca tuvo una falla? ¿O habrá sido que Enoc la habrá pasado, sentado en una silla, le creció la barba, orando, meditando, que nunca salió a trabajar, que no tuvo contacto con el mundo externo, que no tuvo contacto con amigos que no creían como él en su relación personal con Dios? ¿Habrá sido realmente una vida aburrida la de Enoc, ya que pasó 300 años caminando con Dios? La respuesta es no. Yo creo que para cada cristiano, al igual que Enoc, para cada uno de nosotros, el caminar con Dios, el vivir con Dios, el estar caminando de la mano con Dios, debería de ser, mis queridos hermanos, la experiencia más maravillosa de cada ser humano, caminar con Dios. Yo no puedo entender, por ejemplo, cómo a muchos cristianos se les acaba la gasolina después de 3 años. Después de 3 años de caminar con Dios, comienzan a sentir que la vida cristiana es tediosa. Comienzan a sentir que venir a la iglesia el día domingo, otra vez el día domingo, es tan aburrido venir a la iglesia. Pero si el miércoles tuvimos servicio y otra vez el viernes en la iglesia, y pasó solamente el sábado y el domingo a las 6 de la mañana, los que tenemos ministerios, a levantarnos temprano porque hay que estar otra vez en la casa de Dios. Bueno, pasó el domingo y se llegó el lunes, los que tenemos ensayo, otra vez el lunes en la iglesia. Que el martes tenemos reunión de líderes. Ayer estuve aquí en la iglesia, otra vez en la iglesia. Y el miércoles, servicio. Y mañana otra vez servicio. Descansamos el jueves, pero el jueves tenemos servicios en hogares. El jueves, yo que pensaba quedarme a ver el partido, no voy a poder porque el jueves tenemos servicio. Y el sábado que tenemos reunión de fundamentos matrimoniales. ¡Qué aburrido, Dios! Y mañana, domingo, otra vez servicio. Y a muchos se les acaba la gasolina, el entusiasmo, y a los meses o a los años comienzan a declinar en su caminar con Dios. Si usted viviera los años que vivió Enoc, yo creo que usted no sería cristiano ni siquiera 10 años. Pero Enoc vivió 365 años, y después de que engendró a Matusalén, la Biblia dice que vivió 300 años más, pero caminando con Dios. ¿Ha escuchado usted personas que dicen que para qué ser cristiano si el cristianismo es para gente vieja? Yo no soy viejo todavía y soy cristiano desde niño, y a los 12 años conocí a Jesús y jamás me he arrepentido de haber conocido a Jesús. Hay personas, los jóvenes por ejemplo, dicen no, pero ¿para qué ir a la iglesia? Sí, ir a la iglesia es de viejos. Hay gente que dice el cristianismo es para gente ignorante. Pregúntele a Abraham Lincoln, pregúntele a presidentes que han sido cristianos, gente intelectual, gente estadistas, gentes que tienen conocimiento de política y de todas las culturas en general, y han sido hombres de Dios.
Por ejemplo, me comentaba el hermano Sigua hace unas semanas, me comentaba acerca del testimonio del presidente de Ronald Reagan, por ejemplo. Me dice el hermano Sigua, la gente no se da cuenta cómo Ronald Reagan invertía mucho de su tiempo para comunicar el evangelio a personas, amigos suyos y colegas en otros países del mundo que no conocen del amor de Dios. ¿Y usted cree que Ronald Reagan fue un ignorante o fue un analfabeta? Por todo lo contrario, por algo llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Por eso esto mata, opaca, tritura, aniquila totalmente el pensamiento de aquellos que piensan que el cristianismo es para gente ignorante o gente que no sabe leer. Déjeme decirle que el cristianismo es para la gente más inteligente sobre toda la tierra. Y el caminar con Dios es la experiencia más maravillosa y más práctica que cada uno de nosotros debe tener día con día. Caminar y caminar con Dios. ¿Sabe qué piensan muchas personas acerca de caminar con Dios? Y por eso se les hace la vida cristiana aburrida, tediosa. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿es aburrida para usted la vida cristiana? ¿Es tediosa? ¿Es de ignorantes? O algunos llegan a decir que nosotros venimos los domingos, miércoles y viernes o todos los días de la semana a la iglesia porque somos gente que no tenemos nada que hacer. ¿Usted cree que el cristianismo es para gente que no tiene nada que hacer? No. La gente cristiana, que en verdad es cristiana, pasa más ocupada que todos los que andan vagando y pintando paredes en las calles. En las paredes, digo. La vida cristiana es algo práctica y se define por medio de una relación personal con Dios. Pero muchas personas llegan a pensar, por ejemplo, que la vida cristiana es vivir, por ejemplo, una vida mística, supersticiosa y misteriosa. Muchos de estos se alejan de la realidad, sumergidos en su propio mundo espiritual, sin contacto de nada con aquello que ellos creen que pueda ser pecado. Y se aíslan y piensan que eso es vivir en comunión con Dios. Otros viven una vida santa, entre comillas, alejados de todo lo terrenal, porque ellos se consideran a sí mismos tan santos que no tienen nada que ver con aquello que es terrenal. Otros piensan que caminar con Dios, por ejemplo, es vivir en un mundo subliminal en donde todo el tiempo andan flotando en una esfera celestial, en donde nadie los puede bajar de sus nubes celestiales, y comienzan a ver a los demás como inferiores a Él, porque ellos se consideran demasiado santos y andan todo el tiempo en un ambiente tan subliminal que no les permite ver la realidad de su propia pecaminosidad. Pero hay otros también que viven alejados del mundo real, sin contacto con los demás, haciendo monasterios y convirtiéndose en monjes para creer que eso es caminar con Dios. Déjenme decirles, hermanos, que se puede caminar con Dios y tener plena comunión con Él sin tener que abandonar todo y alejarse de todos y de todo, y sin practicar el celibato y tener una esposa y tener hijos y tener un buen ambiente con toda la familia y con todos los demás, sin necesidad de retirarse a un monasterio, sin necesidad de abandonar esto terrenal, tener una familia, tener hijos y glorificar a Dios y caminar con Dios. Pero muchos no han entendido que caminar con Dios es la experiencia más maravillosa. Se puede caminar con Dios sin ser monje y sin practicar el celibato. Enoc fue un hombre que caminó con Dios, y dice la Biblia que tuvo a Matusalén, y al final de su biografía dice que tuvo muchos hijos y muchas hijas. Mucha gente piensa que caminar con Dios es vivir rechazando y condenando a todos los demás y resignarse a vivir en extrema soledad, en meditación y meditación, dándose muchas veces golpes de pecho o haciendo obras y obras, creyendo que esto es caminar con Dios. Ni sus buenas obras, ni sus buenas intenciones,
ni rechazando a los demás, ni retirándose de la realidad, puede alcanzar la gracia de Dios y la salvación que uno espera en Cristo. Nuestra salvación y nuestra comunión con Dios solo depende de la fe y de la gracia en Cristo Jesús. Por eso Pablo